citando una vez más con entusiasmo a Papa Francisco, novedamente el artículo 232 de Amoris Laetitia. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no conlleva una relación menos intensa, sino que permite mejorar y hacer madurar el vino de la unión. No se vive juntos para ser siempre menos felices, sino para aprender a ser felices de manera distinta, a partir de las posibilidades abiertas por esta nueva etapa. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Somos Steven y Sandra de Durban, Sudáfrica. Representamos a Retrouvailles, que es un ministerio para matrimonios con problemas. El programa consiste en un fin de semana de convivencia seguido por 12 sesiones de seguimiento. Retrouvailles examina 4 etapas del matrimonio, que son el romance, la desilusión, la miseria, donde se produjo nuestra traición, y por último, la alegría. En la etapa del romance, la atención se centra en la otra persona y los defectos se ignoran o se pasan por alto. Esta etapa del romance no dura para siempre y las parejas pueden verse pronto desilusionadas por las pequeñas molestias que empiezan a surgir. Y la desilusión puede llevar a la miseria, donde todos los problemas a los que se enfrentan se achacan a la otra persona y la vida se convierte en un infierno. La forma en que las parejas pueden pasar de la fase de miseria a la fase de la alegría incluye tomar las decisiones heroicas de amar, volver a confiar y perdonar. Ahora vamos a compartir con vosotros nuestra historia personal basada justamente en los conceptos del grupo Retrouvailles. La fase del romance de nuestro matrimonio comenzó cuando conocí a Sandra, una mañana, en su casa. Yo era amigo de su hermano y estaba en la universidad con él, y tras una noche de fiesta con él, acabé en su casa y dormí en el sofá. Sandra me trajo el desayuno por la mañana y me sentí atraído por ella de inmediato. Sentí una oleada de adrenalina fluyendo por mi cuerpo al conocer a Sandra y mi corazón dio realmente un par de saltos. Al principio, Sandra era una persona muy tímida, muy tierna, pero a medida que se abría a mí y me permitía entrar en su círculo íntimo, vi que tenía mucha perspicacia y que era una persona realmente hermosa. Cuando Sandra cumplió 21 años, nos comprometimos, lo que también ocurrió el día antes de que me fuera al servicio militar durante 2 años. Me fui y ya contaba los días para volver a casa y casarme, para pasar el resto de mi vida con el amor de mi vida. Me sentía triste al saber que estaría lejos durante 2 años, pero también esperanzado, porque sabía que Sandra me estaba esperando. La tristeza era el sentimiento más fuerte. Como imagen física, mi sentimiento de tristeza era similar a tener un corazón pesado. En una escala de 1 a 10, mi sentimiento de tristeza era a un 10. Y una imagen de mi sentimiento de tristeza sería similar a los familiares en el funeral de un ser querido. Si recuerdo la primera vez que conocí a Steven, vino a casa con mi hermano de un fin de semana en la costa sur. Preparaba el desayuno para mi familia y me sentía ansiosa y emocionada, incluyendo a Steven en la comida. Y poco a poco, Steven empezó a visitarnos más a menudo. El corazón se me aceleraba en el pecho de la emoción sabiendo que Steven venía a visitarme y ciertamente sabía cómo encantarme. Pronto no podíamos separarnos y pasábamos todo el tiempo juntos. Recuerdo que mi familia decía que Steven no podía dejar de mirarme y cuando Steven tuvo que ir al ejército pensé que no podía soportarlo al no poder verlo y estar con él, ya que nos habíamos vuelto inseparables. Esperaba ansiosamente sus llamadas y esperaba con impaciencia sus cartas en el correo. Cuando cumplí 21 años, Steven y yo nos comprometimos y nos casamos 2 años después. En los primeros años de nuestro matrimonio empecé a enfadarme con Sandra por varias cosas, pero no se lo decía la mayoría de las veces. Ella estaba muy unida a su familia y a menudo pensaba que no se preocupaba más más por sus necesidades que por las mías.
Esto a menudo me dejaba resentido y molesto y me volví algo rencoroso con Sandra y su familia. A pesar de que Steven es una persona bastante sociable, era muy tranquilo en casa. Me encontré pensando que tenía que sacarle todo para conseguir algo de acción. Cuando salía con sus amigos al club de atletismo o al fútbol, no paraba de hablar y beber. Pero en casa, siempre callado. Y su tranquilidad en casa empezó a irritarme. Empezamos entonces la segunda etapa de nuestro matrimonio, cuando me desilusioné sobre el futuro y donde veía que iba nuestro matrimonio. Mi percepción de que Sandra daba prioridad a su familia de origen con respecto a la mía llegó a un punto crítico cuando su padre enfermó de Parkinson y se vio obligado a dejar el trabajo. Se decidió que los padres de Sandra se mudaran a nuestra casa. Cada vez me resultaba más difícil estar en casa. Me sentía insignificante y sin importancia. Sexualmente también era frustrante. Nuestra casa no es muy grande y era imposible ponerse romántico por miedo a que alguien entrara o hiciera demasiado ruido. En este periodo me desvié y me retraje de casa cada vez más. Empecé a darme cuenta de que no estaba contenta conmigo misma. Era demasiado tímida, reservada y no disfrutaba yendo al club de corredores y estando siempre con gente que no conocía. Pensaba que ya yo no era especial a los ojos de Steven y que me ignoraban. La madre y el padre de Sandra se quedaron con nosotros durante casi 7 años antes de que él falleciera, y el estilo de vida de un soltero casado estaba muy arraigado en esas etapas. El estilo de vida de los solteros casados es un cambio de comportamiento lento, iniciado inocentemente y en muchos casos inconsciente después del matrimonio, más que una decisión rotunda de vivir una existencia independiente y egocéntrica. Puede desarrollarse debido a las actitudes que a veces traemos al matrimonio y que inician una tendencia gradual en la que empezamos a pensar más en nuestros propios intereses en lugar de los de nuestros cónyuges. Comienza no porque queramos fastidiar a la otra persona, sino simplemente porque pensamos que podríamos ser más felices persiguiendo nuestros propios objetivos y no vemos ningún daño real a nuestro matrimonio por esa actitud. Luego, con el paso de los años, este cambio de mentalidad se impone y parece normal que ya no hagamos cosas juntos y paseamos tiempo juntos. Yo me había involucrado mucho en el club de corredores y llegué a ser presidente, lo que me dio una sensación de reconocimiento. Una señora relativamente nueva en nuestro club de corredores se unió al trabajo de Sandra y buscaba entrenar con alguien para una ultramaratón y se unió a nuestro grupo de corredores. Empecé a correr cada vez más con esta persona y con el paso del tiempo, nuestra relación de correr pasó a otro nivel y empezamos a tener una historia. Hice que nuestro matrimonio pasara a la tercera fase, la fase de la miseria. Las cosas llegaron a un punto álgido cuando Sandra se fue de vacaciones con su madre a casa de sus hermanos en el extranjero. Algunos compañeros de trabajo de Sandra me vieron con esta mujer y mi hija leyó algunos mensajes en mi teléfono. Una Sandra muy emocionada y alterada me llamó desde el extranjero y le confesé que había estado viendo a esta persona. Planeamos hablar cuando Sandra regresaba y durante estos días de espera a que volviera me llené de culpa y de miedo. Una tarde en el club de atletismo intuí que algo iba mal. Steven no dejaba de mirar a otra chica que estaba sentada conmigo y con su marido. Esta noche me enfrenté a Steven y él negó lo que yo ya había visto. Se me revolvió el corazón y reaccioné con agresividad y lágrimas. Seguí sintiéndome incómoda y finalmente una noche cogí su teléfono móvil, abrí un mensaje que acababa de recibir en esta misma persona a la que yo consideraba amiga y colega. Me sentí destruida, avergonzada. Pasé noches sin dormir, días horribles. Después de que Sandra volviera del extranjero, me mudé por unos días y al volver a casa todavía no sabía lo que quería. Sandra y nuestra hija me pidieron que hiciera el programa Retrouvailles, antes de tomar cualquier decisión. Dije que sí, a regañadientes, y dejé que Sandra se encargara de los últimos detalles. Durante el fin de semana de Retrouvailles aprendí las técnicas de diálogo y la necesidad de pedir perdón. El diálogo es una forma de comunicar los sentimientos en un entorno seguro. Nos enseña que los sentimientos no están bien ni mal, sino que son solo reacciones a una persona, a un lugar o a un acontecimiento. Uno puede, por ejemplo, sentirse enfadado y eso está bien. Es lo que la persona hace con este enfado lo que le hace correcto o incorrecto.
Yo quería que me perdonaran, pero luchaba con el proceso de cómo hacerlo. Me resultaba difícil decir palabras. También juzgué que la única manera de demostrar un deseo sincero de perdón sería a través de mis acciones y hechos. Tenía que recuperar la confianza. También estaba luchando por perdonarme a mí mismo. Había hecho daño a mi mujer y también a nuestra hija. Había hecho algo malo y pensaba, ¿cómo podría perdonarme? Estaba sufriendo una tortura interna, más que cualquier otro dolor que hubiera experimentado. Estaba llena de remordimientos y de culpa, y a menudo me encontraba llorando mientras conducía el coche a solas, sentado tranquilamente en mi oficina en el trabajo. Sabía que no merecía ser perdonado. Para que la curación tuviera lugar, aprendí que el proceso empezaba por pedir perdón. Sabía que el proceso de curación no se produciría de la noche a la mañana, pero poco después de nuestro fin de semana, durante una sesión de diálogo, le pedí perdón a Sandra y había comenzado el proceso. Pedir perdón no es simplemente decir lo siento. Decir lo siento sigue siendo tener el poder, pero pedir perdón significa que te vuelves vulnerable. El poder se transfiere a la otra persona, que puede perdonar, pero también puede decir que no. Sin embargo, para que se produzca una verdadera curación, hay que dejar de lado el dolor. No puede ser el centro de toda la atención. Ya había perdonado a Steven antes, pero esta vez fue difícil perdonar. Sabía que tenía que hacerlo. Creía que Steven no se daba cuenta de lo que suponía para mí perdonar. Empecé a pensar en mi responsabilidad en que nuestra relación llegara a este punto. Me parecía que Steven nunca compartía sus sentimientos y cuando lo hacía yo los ignoraba, dando prioridad a los demás y a mi trabajo. Creía que estaba bien si estaba ocupada haciendo el trabajo y las actividades de la iglesia. Steven nunca había pedido perdón, aunque había dicho que lo sentía. También me acordé de Jesús, que nos da la buena noticia de un Padre amoroso y perdonador. Jesús, que amó al pecador y perdonó el pecado, que se hizo amigo de las prostitutas, de los recaudadores de impuestos, que mostró compasión por los débiles y que curó a los enfermos. Hay tantos ejemplos de perdón en la Escritura. La pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. El regocijo por la oveja perdida que vuelve al redil. Dimas, el buen ladrón, la mujer tomada en adulterio a la que Jesús salvó de morir apedrada. Un dicho que me ha conmovido mucho dice, perdonar es liberar a un prisionero, solo para darse cuenta de que el prisionero soy yo. El perdón no cambiará el pasado, pero seguramente cambiará el futuro. A medida de que experimenté el perdón de Sandra, nuestra relación siguió sanando y yo he podido perdonarme a mí mismo. Todavía tenemos nuestros momentos difíciles, pero gracias a las técnicas aprendidas en Retrouvaille, manejamos los problemas de manera diferente y resolvemos los asuntos con mucha más facilidad. El proceso de curación no funciona de la noche a la mañana, pero trabajando día a día se producen cambios y las cosas se suavizan. Un día, durante la comida, le dije a Steven que nunca me había pedido perdón. Por primera vez, compartió abiertamente sus sentimientos sobre el tema y dijo que solo pensaba que lo había hecho. El proceso de curación duró muchos meses y todavía hay momentos en los que tengo días malos. La diferencia es que ahora puedo hablar con Steven más abiertamente sobre todos los temas y él puede ayudarme a tratar lo que me molesta. Cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas como se nos ha enseñado en Retrouvaille, lo reconocemos y tratamos de hacer las cosas bien, utilizando las herramientas que se nos han dado. Hemos pasado la cuarta etapa del matrimonio, la alegría. En la etapa de la alegría ya no nos centramos en nosotros mismos como individuos, sino en nosotros como pareja, unidos en el verdadero significado del amor. En esta etapa nos damos cuenta de que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Un sacerdote de Retrouvaille suele utilizar la siguiente situación para ilustrar este punto. Cuando la pareja tiene un bebé pequeño, es fácil amar al niño a las 10 de la mañana, cuando se le ha dado de comer y se le ha cambiado y está sonriendo. Pero a las 2 de la mañana, cuando uno está cansado, necesita dormir para el trabajo del día siguiente y al niño le están saliendo los dientes y está llorando por toda la casa, no es tan fácil amarlo. Pero tomas la decisión de amar y salir de tu cálida cama a pesar de los sentimientos de cansancio e irritación que puedas tener. Para pasar a la fase de la alegría es necesario
perdonar y pedir perdón por cualquier daño que hayas podido infligir a tu cónyuge. También es necesario tomar la decisión de volver a confiar a pesar de nuestros sentimientos. Si se da la confianza, es necesario que el otro cónyuge actúe con confianza. Las afirmaciones que más me llamaron la atención después de hacer el fin de semana y las sesiones de seguimiento con Retrouvailles fueron, y cito, los sentimientos no son ni correctos ni incorrectos y tienen que ser responsables de tus propios sentimientos. Dialogamos casi todos los días y nos acercamos lenta pero inexorablemente. Me pareció que había recuperado al antiguo Steven. Aprendí técnicas y herramientas en Retrouvailles que me han sido muy útiles. Sandra y yo continuamos aprendiendo y creciendo asistiendo a las sesiones de seguimiento que siguieron a nuestro fin de semana. Y para mí aquí es donde empezó el verdadero trabajo. Sí, hay momentos en los que las cosas se ponen difíciles, pero al tener el deseo de que nuestro matrimonio funcione, intentamos superar estos momentos y tenemos una actitud positiva de que podemos lograrlo. En las sesiones de seguimiento seguimos compartiendo nuestro viaje. Sabemos que no estamos solos, en este viaje continuo. Las crisis y las heridas en el matrimonio pueden ser tratadas y aunque las 4 etapas del matrimonio pueden repetirse una y otra vez, cada vez las parejas estarán más preparadas para reconocer dónde se encuentran y con suerte se alcanzará un amor y una comprensión más profundos en la etapa de la alegría del matrimonio. Gracias.